tanto que por eso da luz. Se calienta tanto. Claro, y da luz porque, o sea, en este caso da dos cosas, da luz y da calor. Y los focos estos, ¿por qué no se usan más? Ahora usamos todos LED. No. ¿Por qué no se usan más? Que ahí está la explicación de la resistencia. ¿Por qué? Al funcionar, ¿qué generan entonces? Bueno, a ver, toquen, lleven, pasen. ¿Agradado? Sí, está. Al funcionar, genera luz y genera calor. Y en el caso de los focos, entonces se está perdiendo energía en generar calor. No queremos generar calor, queremos generar luz. Entonces, por eso no se llama, porque son muy ineficientes. Si lo miran, es una resistencia. Entonces, no se usan más porque son muy ineficientes, porque gastamos energía en generar calor que no queremos generar calor. Por eso no se usa. Claro. O sea, generan luz que no nos interesa la luz. Claro. Y si lo miraron, vieron que tiene la resistencia. Es una resistencia. Exactamente una resistencia como la que les mostré recién. Nomás que en vez de estar envuelta, está ahí. No se ve porque no tiene resistencia. Claro, estos son diodos. Bueno, entonces acá tenemos la batería, que esta batería es de 12 volts. Cuando la medimos tiene 13 porque está bien cargada y es nueva. A ver, si quisiéramos representar la tensión de esa batería, si la medimos como hoy, si la medimos, nos va a marcar algo así como 13, y algo. La tensión que teníamos hoy. ¿Está todo bien? Bien. Ahí está. Lo que ya le usamos ya bajó. 12,79 volts tiene ahora esta batería. Entonces, si dejamos esto conectado, venimos dentro de una hora. ¿Cuánto nos va a marcar? Se va a descargar. Pero poquitito, nada. O sea, con esto solo nada. O sea, dentro de una hora podemos suponer que va a estar lo mismo. A ver. Entonces hacemos esto, miren. Ahí está. Hacemos esto, acá decimos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O sea, esto nos marca el tiempo. ¿Cuántas horas? A partir de ahora. Y acá decimos, acá tenemos 10 volts, acá tenemos 15 volts, y por acá tenemos 12,79. 83. Sí, varían. Varían un poquito porque de acuerdo a la temperatura ambiente es la tensión que tienen también. Y como esto es muy exacto en medir, es por eso. Bueno, entonces, ahora tenemos eso. Empezamos acá, medimos esto. Venimos dentro de 1 hora y medimos. Si quieren, después que hagamos todo, lo dejamos conectado y dentro de 1 hora, 2 horas, venimos y medimos de vuelta. Y decimos, dentro de 1 hora vamos a estar midiendo lo mismo. Entonces, vamos a estar dentro de 1 hora, vamos a estar midiendo lo mismo. Venimos dentro de 2 horas, pasa lo mismo, tenemos lo mismo. Venimos dentro de 3 horas, pasa lo mismo. Siempre medimos lo mismo. En realidad, sí, como dice él, si venimos dentro de 10 días, vamos a tener 12 volts. Venimos dentro de 20 días, vamos a tener 11,9. Y va a ir bajando la tensión. Muy lento, muy despacio. A ver, si hacemos la línea uniendo los puntos, vamos a tener esto. Ahí. Si hacemos, en vez de 4, hacemos muchos días, sí, con el tiempo va a ser esto. Va a bajar un poquito. Va a ir bajando. Pero nunca va, o sea, fíjense que acá es más y acá es más, o sea, estamos viendo más 12 volts. Nunca, este es el 0. Porque acá tenemos 0, nunca va a bajar hacia abajo. Cuando se descargue del todo, así mismo, cuando está totalmente descargada, va a llegar hasta el 0 y para ahí. Nunca va a pasar a valor negativo. Por eso se llama corriente continua o corriente directa. O, bueno, lo van a ver muchas veces en los libros como DC, Direct Current. En inglés lo van a hacer como DC, Direct Current. Para nosotros es corriente continua. Entonces, la corriente continua es un gráfico que siempre está sobre el eje de inicio, el eje de 0, siempre está arriba. En los instrumentos electrónicos, como trabajan, como tienen que tener voltajes definidos, siempre van a usar corriente continua. Ya, vamos a ver. Si esto que dice acá yo es una gráfica de la corriente continua.
si ponemos el osciloscopio, vamos a ver que el osciloscopio nos muestra esto. Ahora vamos a ver. El osciloscopio nos va a permitir ver esa gráfica. Vamos a tener dos canales. Ahora. Ajá. Espera que lo ponga a andar. Bueno, a ver, espera un poquitito. Vamos a poner auto, espera un cachito. Sí, no, pero yo quería hacer los dos. Espérate un poquito. Voy por división. Ajá. Vamos, ya, dos. No me puedo ir un ratito, che. No me puedo ir un ratito. No, dos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, acá como no tenemos nada conectado, voy a conectar, tiene dos puntas. Esta se llama la línea base. Está cero, no hay nada conectado. ¿Está? Bueno, voy a conectar siempre en corriente continua o en los aparatos, el negro es negativo, o se llama masa también, y lo otro es positivo. Así que la otra puntita la pongo al positivo. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Subió la línea. Si medimos, cada división de esta, un poquito, son 5 volts. O sea, de acá a acá tenemos 5, de acá a acá tenemos 5, y acá tenemos un poquito más. O sea, tenemos 10 volts, desde acá el 0. Acuérdense que el 0 es acá, al medio. Vamos a conectarlo. Ahí lo conecté. Y ahí está. Entonces, tenemos 5, 10 y un poquito más. Tenemos 12 volts. Serían los 12.97. Por ahí me tendría que decirlo. Tengo que ponerlo para medición. Después lo ponemos. Cada cuadradito sería 5. Cada división. 5. Una división 5, dos divisiones 10 y un poquito más. Esto sería 15. Casi 15. Claro, los 12,9 volts están ahí. Ahí estamos midiendo corriente continua. Yo creo, a ver, déjenme un poquitito, capaz anda, no creo. A ver, déjenme que lo vea. No, o a ver si baja. Ajá. Ahí está, bien, perfecto. Está. Bueno, lo que voy a hacer, voy a poner la lámpara, el foquito. El foquito le va a consumir corriente. Como le consume corriente, la tensión de la batería va a bajar. Entonces, fíjense que la línea baja. ¿Vieron? Miren, suelto. Se pone horizontal. Sí, apenitas, sí. Es apenitas. Sí, porque la batería es grande, es de 14 amperios, se lo banca tranquilamente. ¿Las baterías más grandes son las de 12 volts? La batería es de 12 volts, 14 amperios. O sea, tiene bastante corriente para este foquito tan chiquito. Bueno, eso es corriente continua. ¿Sí? Siempre va a ser así. Vamos a corriente alterna, que es la que usamos para todo lo que hacemos nosotros. O sea, todo lo que tenemos en nuestras casas, todo es corriente continua, todo es corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Dijimos que en corriente continua siempre un cable va a ser 0. La palabra lo dice, para darle una ayudita. Claro. Dice, Y la otra va a ser positivo. Siempre va a ser así. Las dos siempre. lo dice la palabra. Alterna es que alterna, que cambia, que va variando. Es decir, en un momento uno va a ser positivo, y al momento siguiente va a ser negativo. Entonces, si representáramos lo mismo en el tiempo, la corriente alterna, acá tenemos, el 0 es el medio siempre, la línea principal es el 0. No pongamos tiempo, ahora después ponemos tiempo, vamos a hacer las divisiones nomás y vemos qué pasa. Entonces, en un momento va a ser positiva. Al siguiente momento va a ir decreciendo hasta que va a tener un valor negativo. Y después vuelve a ser positivo de vuelta y vuelve a ser negativo. No te apures, no te apures. Bueno, pero, ¿qué forma tiene eso? O sea, ¿cómo es? Sí. Entonces, pero ¿qué forma? O sea, ¿cómo es ese cambio? Es muy suave. Es muy suave. El cambio tiene esta forma. Y se va repitiendo. Es decir, parte de 0, empieza a subir, llega a un máximo positivo. Acuérdense, bueno, espera un poquito, perdón.
de 0 para arriba es positivo, todo lo que medimos es positivo, del 0 para abajo es todo negativo. Tensiones positivas, tensiones negativas. Entonces, parte del 0, empieza a crecer positivamente hasta un valor máximo, empieza a decrecer hasta el 0, y el 0 empieza a crecer negativamente hasta un máximo negativo, empieza a disminuir y se empieza a repetir. Esto se llama corriente alterna. Acá estos valores son, este es el máximo positivo y este el corriente alterna, y este es el valor mínimo negativo. Entonces, mínimo negativo, máximo positivo. Pero no hay números. Bueno, ahora viene. No te apures que ahí se complica un poquito. No, se complica no. No, pero también para que después ahora vamos. Bueno, esta forma de onda, esto se llama sinusoide. Esta forma de onda se llama sinusoide. Ya la vamos a ver allá después. Bueno, esto, fíjense. Pregunta de examen esa. Encima, toda la radiofrecuencia tiene forma sinusoidal, se llama. Todo tiene forma de onda sinusoide. Bueno, empieza acá, en 0. O sea, uno siempre lo hace así. Sube, baja, vuelve a negativo, perdón, pasa por negativo, vuelve a 0, y acá se vuelve a repetir. O sea, que esto sigue acá. Bueno, esto, a partir del punto que se empieza a repetir, esto se llama un ciclo. Es lo que dijo Ismael, es un ciclo. Es un ciclo. O sea, si lo definimos, es aquel punto en el cual una onda se comienza a repetir. Eso es un ciclo. Bueno, ahora viene una pregunta que tal vez se han preguntado muchas veces. ¿Por qué dicen por ahí en las cosas, en las heladeras, en los lavarropas, dice 50 ciclos? Si presten atención, siempre en las 220 volts dice, por ejemplo, 50 ciclos, dicen. ¿Por qué? Ese 50 ciclos es la cantidad de veces por segundo que se repite esta onda en ese tipo de corriente. Lo que usamos nosotros, corriente alterna, esta onda se repite 50 ciclos por segundo. Entonces la onda esta se repite 50 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un segundo hay 50 ciclos. Eso quiere decir, en Brasil son 60. En Brasil son 60 ciclos por segundo. En Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia es 50 ciclos por segundo. En Brasil es 60. Entonces, esto se repite eso. Vamos a tratar de verlo. Para verlo, es muy peligroso trabajar con 220 volts directamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hacemos uso del transformador, que es lo que decía hoy. 220 volts, 50 ciclos por segundo. Hay algunas cosas que son las cosas que te dan de Estados Unidos son a 110. En Estados Unidos, 110. Una vuelta le toqué sin querer una radio a mi tío de 220, se le cambió. Chao. Bueno. Hubo alguien que tocó en la radio. ¿Quién sabe quién fue? Bueno, esto transformador. El transformador son dos bobinas. Una bobina, vamos a hacerlo ahí, que es esta que está acá abajo, es esta, que se llama primario, que es la que se conecta a la corriente, y tiene otra bobina que se llama secundario. O sea, las bobinas son esto, de lo que decía ella hoy. Nomás que acá está hecha en un carrete, está bien hecho y está bien aislado porque está para trabajar con 220 volts. Si acá ponemos 220, se imaginan la explosión que hace esto. Acá no. Pero la diferencia más grande que hay con esto es que el núcleo de una bobina es lo que tiene adentro de la bobina. ¿Qué núcleo tendrá esto? ¿De qué es el núcleo, lo que hay acá adentro? ¿Hay? Aire. Esto se llama núcleo de aire. Estas tienen núcleo de hierro. Es un núcleo. O sea, estos son bobinas, una así y la otra acá. O sea, es como, a esto si le ponemos hierro. Eso lo que hace, permite que haya más campo magnético. Empecemos, entonces, si uno le pone un núcleo de hierro, el núcleo de hierro hace que, como es magnético, el hierro, como es magnético, hace que se concentre más y hay más magnetismo. Entonces, eso por un lado. ¿Y qué pasa? Acá tenemos una bobina
que supongamos esta que está acá, que está conectada al cable este. ¿Está? Bueno, acá tenemos la otra bobina, que es esta, que supongamos que está acá. Entre las dos no hay conexión física. No están, fíjense que yo, justamente las dos, yo como pongo esto acá, están separadas las dos. Lo único que tienen el núcleo común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta bobina, que está conectada, en este caso a 220 volts, pasa una corriente de este tipo, una corriente alterna, se genera un campo magnético. Ahora, el campo magnético, ¿cómo será acá con respecto a esta? Cuando yo recién lo puse a esta, cuando la conecté a la corriente de la batería, el campo magnético, ¿qué pasaba con lo que medimos la brújula y eso? O sea, a ver, ajá, pero ¿de qué manera? Esto siempre positivo, esto siempre negativo. Entonces, este va a ser un polo norte, este va a ser un polo sur, permanentemente, porque no cambia la polaridad. Ahora, si cambiamos la polaridad, ¿qué pasa? No se los mostré, se los muestro ahora. Vamos a mostrárselo ahora, para que no queden con la espina, porque capaz en una de esas se mueren después esta noche de... No me mostraron eso. A ver, ¿me dejás ahí? Así lo vemos. No, déjame la silla, así usamos la silla de... Está, miren, dejamos hacer esto, para que vean que cambia la polaridad de la batería, de la bobina. Voy a conectar. Vamos a hacer las pinzas cocodrilo que vienen acá, bueno, va a ser para la próxima. Entonces, voy a poner, a ver, miren, fíjense, o sea, acá estamos, es evidente que, acuérdense ustedes de lo que dice que polos iguales se atraen, polos distintos se rechazan. Bueno, vamos a hacer azul al positivo, amarillo al negativo. Entonces ahí fíjense que está trayendo la aguja pintada de blanco, pintada de azul. ¿Está? Bueno. Lo que voy a hacer ahora, voy a invertir los cables. Voy a poner el amarillo acá. Entonces, no, a ver qué va a pasar ahora. Va a cambiar el amarillo, va a ser positivo. Claro, está ubicada en la misma posición, ¿no? ¿Está bien? Ahí. Esperen que se está. Entonces, ¿qué pasó? Que es evidente. Ajá. Que cambió la polaridad del magnetismo. Entonces, Vas a hacer positivo uno o negativo, o norte uno, sur el otro, y se van cambiando. Entonces, a ver, si a esta bobina la alimentamos con corriente alterna, ¿qué va a pasar con el magnetismo acá? Va a ir cambiando al nivel, al ritmo de esto. Entonces, ¿qué hace? Vamos de vuelta. Entonces tenemos esta bobina que está conectada a 220, que vamos a suponer que es esta. Entonces la conectamos y acá se va a generar un campo magnético que va a ir cambiando al nivel a 50 veces por segundo. Sobre esta otra, que estaba acá, hay una, se llama ley de Lenz, si quieren buscarlo en física, se va a inducir, se va a generar una corriente alterna acá, sobre esta otra, que viene a ser esta que está acá. Entonces, esta corriente que se genera acá, en esta otra bobina, depende de la cantidad de vueltas. Entonces, de acuerdo, o sea, hay una fórmula para calcularlo, si quieren después se las digo, después se las doy una fórmula media larga. Sí, no, porque, bueno, entonces, acá hay un campo magnético, y a ver, fíjense, entonces acá hay 220 volts que entran, porque esto va a estar conectado a 220 volts de corriente alterna. ¿Tá? Acá hay una bobina así que tiene muchas menos vueltas, entonces, si acá entran 220, acá, en esta bobina, específicamente en esta, que hagamos de cuenta que es esta, esto está hecho para que se generen 12 volts acá. Entonces estamos transformando los 220 volts de acá a 12. Para eso es el transformador. Para eso es el transformador. En corriente continua no podríamos hacerlo a eso. ¿Por qué? A ver si se dan cuenta, yo les tiré ahí un tip. ¿Qué es lo que está cambiando en el primario? La polaridad, porque está conectado a la corriente alterna. Podríamos probarlo, capaz. O sea, esto anda únicamente porque el transformador está conectado a la corriente alterna. Entonces, al estar conectado a la corriente alterna, se produce un campo magnético que es variable, y ese campo magnético induce, se dice, así como se dice, induce sobre el secundario, sobre la otra bobina, induce una corriente eléctrica, que va de acuerdo a la cantidad de vueltas que tengan en la bobina, en la otra bobina. Si yo quisiera, a ver, por ejemplo,
si yo acá quisiera tener más tensión, esta bobina sería más grande, tendría más vuelta y en vez de tener 12 volt, podría tener 200 volt, 1000 volt, 2000 volt, o puedo tener 6 volt, 8 volt, de acuerdo a la cantidad de vueltas. Hay una fórmula, después si quieren se las doy. Pero, bueno. Entonces, el transformador es eso. Si usáramos corriente continua, no podemos transformar tan fácilmente los niveles de tensión. Transformar 220 volts de corriente alterna en 12 volts de corriente continua es una pavada, es esto. Si trabajáramos con corriente continua, es mucho más difícil, más complicado. Por eso se usa la corriente alterna en forma industrial. O sea, por eso, por suerte, todo hoy en día usamos corriente alterna. Bueno, vamos para acá. Vamos por acá. Ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a conectar el transformador. Bueno, este tiene varias... el símbolo del transformador primero. El transformador yo le dije, era una bobina. Perfecto, supongamos que es esta. Y la otra bobina. Esto. Como tiene núcleo de hierro, el símbolo es este. Esto significa núcleo de hierro. En este caso, la bobina del primario, que es esta, tiene estas dos derivaciones. Entonces es así. Tenemos una, dos, tiene 3, otra más tiene. Ahí. O sea, es esta. ¿Qué es esto? Yo conecté, esto está conectado entre esto y esto. Acá tengo 220 volts de corriente alterna. Acá tengo 1180 creo que es. Pongamos 12 volts de corriente alterna siempre. Vamos a ver. ¿Para qué son estas dos? Se llaman derivaciones. Y eso es, si yo quisiera obtener otra tensión acá un poquito más alta, conectaría, en vez de conectarlo acá, lo conecto acá. O si quisiera una un poquito más alta, a esto, en vez de conectarlo acá, lo pondría acá. O sea, usaría esto, se llaman derivaciones. Entonces uno va jugando de acuerdo a la tensión que quiere. Pero este es el símbolo del transformador. Y no olvidarse, el transformador funciona únicamente con corriente alterna. Porque por ahí dicen, sí, yo tengo una batería y la voy a transformar como dicen, para hacer andar un foco, sí, para hacer andar un motor de corriente alterna. No puede ni un pedo, hay que poner un artefacto especial que transforme esa corriente continua en corriente alterna, y esa corriente alterna, eso es lo que se transforma después. Bueno, vamos a andar esto. Normalmente los transformadores van a notar que cuando uno los usa, vibran un poquito, porque las chapas que lo forman, ¿alguna vez los han tocado? ¿Los han visto? Ahora sí. ¿Sí? Vamos a enchufarlo de... Sí. Bueno, fíjense que si uno lo mira, acá se ven las chapas que forman. Las chapas tienen estas dos formas. Se llaman chapas E, chapa I. Hay una chapa que tiene esta forma. Ahí. Que vendría a ser esta y la que va en el medio. Y la chapa I que tiene esta forma. Entonces las bobinas se hacen acá. Ahí. Fíjense que ahí se puede ver en el agujerito ese, se pueden ver las chapitas que están todas puestas una al lado de la otra. Acá a los costaditos se pueden ver las chapitas que se ponen, las chapas estas que se ponen una al lado de la otra. Eso es para que no se caliente. Se llama por Foucault, por corriente de Foucault se llama eso. Son puras chapitas que van todas juntitas una al lado de la otra. Mírenlo. ¿El futuro? ¿Usted no va a hacer Pásenlo para atrás. No me di cuenta. Bueno, normalmente hay en los basureros siempre hay alguno desparramado. Siempre. Siempre contra alterna. Transformador anda únicamente contra alterna. Lo único que los equipos hay que empezar a... Claro. Como los equipos funcionan con corriente continua, entonces, a ver, ¿por qué tendrá 12 volt esto? De corriente alterna. Podemos transformar la corriente alterna, después la transformamos en corriente continua. Vamos a ver. Bueno, vamos para acá. Bien, voy a medir. Bueno, miren qué cosa. O sea, ¿qué corriente hay? Si lo desconecto, por supuesto que, ¿qué va a pasar? Naranja. Es evidente que anda, ¿no es cierto? Bueno, está listo. Perfecto. Bueno, vamos para acá.
Vamos a medir si quieren. Vamos a medir. Está. Bueno, vamos a medir cuánta tensión está dando. Fíjense que va a dar, creo que 11 y pico, me parece este. Está en corriente, espera un poquito. Ah, ya voy a cambiar. F1. Ahí está. Ahí estamos viendo corriente alterna. 0,9 puntos, ¿lo ven al punto? 96, casi 10 volts. 0, a ver, miren una cosita. Fíjense que ahí abajo está el símbolo AC. Ahí abajo. AC quiere decir alternate corriente, o sea, corriente alterna. Si yo lo cambio, un poquito. Espera. Tengo que contar. Vamos a vuelta. Si yo lo pongo, si dice DC, está para direct current, corriente continua. Voy a medir lo mismo. A ver qué es lo que me da. ¿Qué es lo que me está? ¿Por qué hoy me decía 9,98, ahora me da esto? ¿Por qué? ¿Qué estoy midiendo ahora? Continua. ¿Y es continua lo que estamos midiendo? Y por las dudas estamos midiendo esto. No estamos midiendo esto. Por eso mide cualquier cosa. Así que hay que tener cuidado muchas veces cuando uno va a medir, hay que medir en el tipo de medida que va a hacer. No es lo mismo medir corriente continua en un aparato para corriente continua o corriente alterna en un aparato para corriente continua, que corriente alterna en un aparato para corriente continua. Cuando yo lo cambio, no. Ahí lo pongo. Lo cambia. Ahí está. Ahora sí. Espera un poquito. Ahí está, AC. Ahí está en AC. Y ahora sí. O sea, estoy corriendo. Vamos de vuelta. Vamos a estar. Ah, no, está en DC. Está en DC, sí. Sí, está en continuo. A ver, espera un poquito. Ahí está. Me lo debería detectar. Espera un poquito, vamos a ver si me lo detecta. Me lo debería detectar automáticamente. A ver. DC, ¿por qué? ¿Se ha desconectado algo? Espera un poquito a ver si hay. Sí, hay. Estoy apretando el otro botón. Ahí está, qué bombo. Está. Ahí se hace 9,96. Si yo lo pongo en DC, me mide cualquier cosa. Porque claro, estoy midiendo corriente alterna, entonces tengo que medir en corriente alterna. No puedo medir corriente alterna con corriente continua porque me va a dar cualquier cosa. Eso siempre hay que fijarse. Siempre hay que fijarse de medir correctamente. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de ver la onda. Un cachito. A ver. En aquello. Vamos a dejarlo ahí y vamos a usar el canal. Bueno, voy a dejar el canal de arriba, como estaba hoy, a ver si me queda, a ver cómo queda. Bueno, vamos a usar. Sí. Bueno. Ahí estoy midiendo la corriente continua de hoy. Sigue estando en la batería. O sea que ese que está arriba es ese. Ahora lo voy a conectar a la corriente alterna. A ver qué pasa. No sé los valores que tengo ahora a ver si se acomoda. ¿A dónde está? Esperen un poquitito. ¿Cuánto estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde se me fue? Auto. A ver, espera un poquito. Tendría que aparecer la hora, si está bien. Si está funcionando, toma el 1, ¿dónde miércoles está? Cumple. Me debería, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a medir con el canal que están dando. Ahora podemos fijar el otro. Más fácil. Después me fijo para hacer los dos a la vez. Vamos a este.
parece. Bueno, esperen que vamos a poner ahora. Tiempo. Ajá. Ahí está. Vamos. Bueno. Ahí tienen. Eso es la corriente del transformador. Los ciclos, claro. A ver, vamos un poquito más de matemáticas. A ver, ahí estamos viendo una sinusoide. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, fíjense. Yo les dije, lo que estamos viendo ahí está detenido. Estamos viendo esta onda detenida en el tiempo. Bueno, yo les dije que se hace 50 ciclos por segundo. Si vamos al caso, a ver, déjenme ver un poquito. Se hace... No, acá no. Pero ahí donde está. ¿Cuánto estamos ahí? En realidad se hace así de rápido, más o menos. Claro, porque 50 veces por segundo. El aparato este tiene la ventaja que uno puede... en el lapso de tiempo lo va deteniendo. Si yo les pregunto, ¿cuánto dura un ciclo? ¿Qué me dicen? El tiempo entre que comienza, hace y vuelve a repetirse. Acá se vuelve a repetir un ciclo. ¿Cómo lo podemos hallar? No, son 50 por segundo. A ver, vamos a hacer, por eso, vamos a matemáticas ahora, un poquitito de matemáticas, que no hace mal. Exactamente, muy bien. Ah, pero ¿quién lo dijo? Ah, yo pensé que era Ismael. Es una regla simple. Ahí decimos, 50 ciclos, acuérdense, esto es un ciclo, 50 ciclos en un segundo. Un segundo. 50 No, segundos. en un segundo. Un ciclo es X, una regla simple. X a que es igual, era este por este, ahora era un ciclo por un segundo sobre 50 ciclos. Simplificamos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuánto da esto? Así que, ¿en cuánto tiempo se hace un ciclo? En 2 centésimos de segundo. Nada. Para nosotros es nada, para otras cosas un montón. Entonces, un ciclo, eso, se hace un ciclo, lo que vemos allá, lo que vemos acá, y dura, se produce en 2 centésimos de segundo. ¿Sí? Pregunta de Sammy. Fíjense que estamos hablando de ciclos. Ahora después nos vamos a ir a kilo y a megaciclos, mucho más grandes. Dejémoslo ahí. Vamos. Una cosita. Un ciclo también, ¿cómo se llama el ciclo? A ver, con H. ¿Se acuerdan en la etiqueta que decía, no dice 50 ciclos, dice 50 qué? H. Normalmente lo van a ver como HZ. ¿Qué quiere decir HZ también? Es lo mismo. Hertz. Un hertz. Entonces, un ciclo es igual a un hertz. Es lo mismo. Hertz ciclo es sinónimo, es lo mismo. Para las corrientes, para los artefactos eléctricos, casi siempre dice ciclos, porque como supuestamente lo lee persona que no tiene conocimiento de electricidad, es ciclo. Para los que andamos un poco, o sea, cuando uno agarra un equipo radio, eso, dicen hertz directamente, o sea, kilohertz, megahertz, que es lo que vamos a ver después. Pero es lo mismo. O sea que fíjense entonces 0,2 segundos. Y acá viene algo más interesante. Mucho más interesante. Voy a conectar el foco lo voy a conectar al transformador. ¿Sí? Mandar. Bueno, sí. Esperemos que ande. Sí, porque se me ocurrió ahora. Ya está, listo. Está. Espera un poquito. Ajá. O sea, el foco lo estamos haciendo andar con corriente alterna. Pero muy bien. Están atentos todavía. Bueno,
Así, así. Como que nos pegamos una mareada entre. Les hago el circuito. Miren, tenemos un transformador 220 volts. Tenemos el transformador, la bobina que va conectada a la fuente de corriente se llama primario. La que nos da la energía transformada se llama secundario. Acá teníamos 1190, ¿era? 1190. Va a haber menos si lo medimos ahora. 1190 volt de corriente alterna también. ¿Estamos? Siempre estamos con corriente alterna. Está. Y acá tenemos el foco. Este es el símbolo del foco, de un foco, de ese foco. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántas veces se apaga y se prende por segundo este foco? ¿Se está prendido permanentemente? No se debe apagar ese. Si vos lo apagás, Ajá. Claro, no, pero si está como pasando corriente ahí, ese lo dijo. A ver, vamos de vuelta. A ver, vamos a hacer... bueno, a ver, normalmente en electrónica también se usa que cuando uno trabaja esto... ¿Cuánto? No. Directamente uno pone 11.9 volt. Y muchas veces lo van a ver al símbolo así, de corriente alterna. Este es el símbolo de corriente alterna. El símbolo de corriente continua es así, o también es así. El símbolo. Esto es corriente alterna. Entonces dijimos que la corriente alterna era esto. Entonces, 220 la corriente. los 220 o los 11.9 o los 12 volts que estamos generando. 12 volts de la batería que decíamos. No, del transformador son 12 volts de corriente alterna. La forma de la onda es esta. Acá yo lo amplifiqué. Entonces, vamos a hacerlo, ahora sí con números, un poquito más. Vamos a hacerlo que sea bien fácil. Entonces, acá son 12 volts de corriente positivo. Acuérdense que de acá para arriba era positivo, de acá para abajo negativo. Entonces, si estuviera bien dibujado, acá son menos 12 volts. ¿Está? Por eso es alterna. ¿Está? Acá tenemos el foquito. Perfecto. A ver, partamos de cero. La tensión acá empieza a crecer hasta acá. El filamento del foco, ¿qué va a pasar con el filamento? Esperá. ¿Acá cómo va a estar el filamento? Apagado. Y a medida que va creciendo la tensión, va tomando temperatura y va tomando más luz. Cuando llega hasta acá arriba, al máximo de luz. A partir de acá, hasta acá, ¿qué pasa? Baja a disminuir. Cuando llega acá, se apagó todo. A partir de acá, ¿qué pasa? O sea, esto quiere decir que los electrones, al revés, claro, pasan a parar o sea, si antes pasaban de izquierda a derecha, ahora pasan de derecha, si antes era de izquierda a derecha, ahora pasa de derecha a izquierda, al revés. Pero muy bien, exacto. Claro. Entonces acá se empieza a prender de vuelta, hasta que llega acá al máximo negativo, está bien prendido. Y a partir de acá se empieza a apagar de vuelta, y se repite. O sea que se prende 50 veces por segundo acá arriba, o sea, se prende y se apaga. Y se prende y se apaga 50 veces por segundo acá abajo. 50 más 50, 100 veces. De las dos formas. Entonces, se prende y se apaga. Un foco, no es lo mismo esto, ojo el pomo, un foco de esto a resistencia, 100 veces por segundo. Y acá viene lo que les va a gustar. ¿Por qué no notamos el parpadeo? A ustedes, a ver, ¿ven parpadear el foco ahí? Si alguien dice que sí, Si alguien, sí, cierro todo y me voy. A ver. Estaba hablando de segundo, o sea, es perceptible para Ajá, ¿por qué? los humanos. ¿Por qué? ¿Qué problema? Lo podemos resolver de dos problemas. De dos formas, digo, perdón. El problema lo podemos resolver de dos formas. Bueno, a ver. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Ábranlos de vuelta. ¿La imagen mía desapareció instantáneamente de los que ustedes? ¿Hagan de vuelta? ¿Desaparece en el momento o no desaparece? ¿O está un... Bueno, eso se llama persistencia del ojo. Cuando el ojo no reacciona automáticamente a los cambios de luz. El ojo tiene una cierta inercia, tarda un ratito. A ver, vamos, dejémoslo ahí. ¿Cómo son las películas? ¿Han visto una cinta de película ustedes? Los más viejos. Muy bien. Ajá, ¿y qué pasa cuando esas fotos pasan? Bien. ¿Cuántas fotos? O sea, ¿cuándo vemos bien esa foto en una película? Cuando son
¿Saben el número? Cuando pasan 25 fotos por segundo, vemos un movimiento